Bien, a diferencia de otras clases vamos a empezar diferente, no vamos a empezar primero por la ubicación geográfica, sino que vamos a empezar destacando por qué esta civilización es tan importante hasta el día de hoy, ¿sí? Y fundamentalmente esto es porque Roma fue el vínculo, ¿sí?, entre las civilizaciones que hasta el momento hemos visto, ¿sí?, y nuestra cultura occidental cristiana, ¿sí? Ha sido el vínculo. Gracias a Roma y lo que fue esta civilización es que el cristianismo se pudo expandir de la manera que se expandió por todo el mundo y tenemos la posibilidad de llegar a la fe cristiana, ¿sí? Sin este vínculo hubiese sido imposible, ¿sí?, que esto se diera. Por eso es que siempre se dice que Roma fue integrando a todas las culturas, porque Roma en algún momento llegó hasta un momento que después lo vamos a ver sobre la línea de tiempo, llegó un momento en que fue un imperio de extensísimas dimensiones, ¿sí? Entonces fue integrando las culturas sobre las cuales fue conquistando, no es que las erradicó, sino que fue tomando lo mejor de cada una de ellas, ¿sí? Y a cada una de ellas les dio un orden, les dio el derecho y le dio lo que se llama la Pax Romana, ¿sí?, que es un periodo por sobre todo de estabilidad, ¿sí?, y una cierta unificación y unidad, ¿sí?, entre todo lo que va a ser Europa, una parte de Asia, ¿sí?, una parte de África. Después cuando lo veamos en el mapa, después la parte de la historia, se van a dar cuenta por qué todas estas dimensiones, culturas tan diversas, ¿sí?, les dio una cierta unidad y un orden, ¿sí? Entonces fue un puente que conservó los grandes tesoros del pasado, ¿sí?, que ya las hablamos, que ya las venimos viendo, que son muchísimas, muy importantes, porque no es que las demás civilizaciones no lo fueron, sino que fueron muy importantes también, pero fueron el vínculo, el puente, para después conectar con el futuro y con la actualidad, ¿sí? El Imperio Romano, sí, gracias al bautismo cristiano, es que fue transformando a esa cristiandad, ¿sí?, que se había iniciado en el año 0, ¿sí?, que después perduró en el tiempo en la hispanidad, lo llamamos la hispanidad, ¿sí? A lo largo de toda la Edad Media, ¿sí?, por sobre todas las cosas, se va a desarrollar la hispanidad, ¿sí?, que va a llegar a un punto culmine con los reyes católicos en España, ¿sí?, y conservó a través de este bautismo cristiano, pudo conservar el genio, ¿sí?, la gran invención de la filosofía griega y todo lo que nos permitió abordar gracias a la filosofía. Recuerden que habíamos hablado las clases anteriores acerca de la filosofía y la cristiandad, lo que permitió, ¿sí?, la comprensión, ¿sí?, acerca del alma, el espíritu, la resurrección. Todas esas cuestiones fueron posibles abordarlas gracias a la base de la filosofía griega. El orden del derecho romano, que ahora lo vamos a ver en breve, ¿sí?, que les voy a comentar un poquitito, ¿sí?, porque después se van a dar cuenta que hasta el día de hoy se sigue estudiando en abogacía. Si ustedes tienen conocidos que estudian abogacía, pregúntenles y les van a decir que tienen hasta una materia que se llama derecho romano, ¿sí? Así que imagínense lo importante que fue. Y el heroísmo, claro está, el heroísmo de las falanges, de las grandes masas y los grandes, por sobre todo, héroes, ¿sí?, que han defendido diferentes civilizaciones. Los hoplitas, aquellos que defendían, ¿sí?, su patria, ¿sí?, su territorio y su gente, ¿sí?, y las legiones, que después las vamos a ver acá en Roma, a las legiones, donde están ubicadas, por qué se llaman legiones y demás, ¿sí? Pero pudo integrar todo esto en Roma. El cristianismo, vale la aclaración, ¿sí?, surge en los primeros tiempos del Imperio Romano. Después, cuando veamos en la línea de tiempo, que yo les voy a ir adelantando ya en esta clase, porque si no, no se entienden bien algunos conceptos, el cristianismo surgió en los primeros tiempos del Imperio Romano, o sea, de la etapa del imperio, porque el imperio nació en el 27 antes de Cristo, 27 años antes de que naciera Cristo, ¿sí? Entonces, el cristianismo surgió en los primeros tiempos del Imperio Romano, en un momento muy álgido, en un momento donde los emperadores estaban teniendo unas políticas muy despóticas y accionarios bastante
complejos, digamos, estaba empezando a haber una gran corrupción política, ¿sí? Corrupción de las gentes en sí. Entonces, bueno, fue en un momento específico en el que llegó el cristianismo, ¿sí? Y claro, tuvo muchas repercusiones y pudo difundirse gracias a esta unidad política y la infraestructura que hizo el imperio, ¿sí? Es decir, se valió de todo lo bueno del imperio, ¿sí? Que había extensísimos territorios todos conectados, ¿sí? Calzadas, después los vamos a ver todos los aportes y ahí se van a dar cuenta por qué también esto, pero había una enorme cantidad de infraestructuras que sin las cuales no hubiese podido difundirse de la manera que se difundió, sin lugar a dudas, y había un cierto ámbito de unidad, ¿sí? Esta famosa Pax Romana que hablamos, ¿sí? Es lo que le permitió también difundirse. La influencia de la civilización romana, como decimos, en el mundo occidental ha sido muy grande y sigue perdurando hasta nuestros tiempos, ¿sí? Así que vamos a dar pie a empezar ya con Roma y ver de qué se trata esta gran civilización que tanto nos llama la atención hasta la actualidad, ¿sí? ¿Cuál fue este legado romano? Legado romano nos hacemos referencia a las huellas que ha dejado Roma hasta nuestros tiempos. Por un lado, el derecho, ¿sí? El derecho. Al principio los romanos, claro, tenían leyes, ¿sí? Pero no estaban escritas, sino que se transmitía y se ejercía, por sobre todo la justicia, de manera oral. Entonces era algo muy informal, ¿sí? Entonces ya durante la época de la República, o sea, los primeros tiempos, ¿sí? Ya durante toda la época de la República, es decir, antes del Imperio me refiero, ya se encuentran muchas leyes en Roma, o sea, ya hay leyes, ¿sí? Pero la que va a marcar el carácter definitivo y lo que le va a hacer la gran diferencia al derecho romano es la introducción de lo que se llamó la Ley de las 12 Tablas, ¿sí? Que es un texto, ¿sí? Legal, con normas bien específicas que regulan la convivencia en Roma, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá. Estas son las 12 tablas que primero se publicaron en tablas de madera, después se hicieron en 12 planchas de bronce y estaban expuestas en el foro romano, ¿sí? En un comienzo, claro, la influencia de los paganos nos referimos a todos aquellos que no profesan una religión sobre un solo Dios, sino que tienen prácticas y tradiciones no cristianas, ¿sí? El paganismo hizo que estas tablas se aplicaran de una manera y estas leyes se aplicaran de una manera muy dura, ¿sí? Extremadamente dura. Pero claro, el contacto de Roma con las civilizaciones y sabidurías digamos, que fue inculcando y que fue conquistando, como por ejemplo la sabiduría griega, ¿sí? Y por sobre todo con Constantino como emperador, ¿sí? O sea, ya la época del imperio, con Constantino y Justiniano, que fueron emperadores que Constantino después lo vamos a ver, pero tuvo a su madre, ¿sí? Que era muy cristiana y le transmitió el cristianismo a Constantino, y bueno, él fue uno de los grandes que hicieron que el imperio empezara a profesar como culto oficial el cristianismo. Empezó con Constantino a haber un libre culto y después formalmente la religión oficial, el cristianismo, ¿sí? Entonces fueron emperadores importantes desde ese punto de vista y claro, fueron obviamente la fuente de todo el derecho romano, estas tablas, y los niños, para que se den una idea, las aprendían como de memoria, ¿sí? El derecho romano tuvo una gran influencia sobre el derecho europeo, ¿sí? Y no solo durante la antigüedad y la Edad Media, que es lo más próximo si se quiere, sino que también sigue siendo influyente hasta el día de hoy. Como les digo, la gente que estudia abogacía tiene una materia que se llama Derecho Romano, ¿sí? Que habla mucho acerca de los derechos civiles, ¿sí? De los derechos de los ciudadanos y acerca sobre ciertas leyes que, claro, por eso dice el derecho hispanoamericano, es decir,
viniendo desde España, ¿sí?, hacia América, se inculcó mucho del derecho romano, mucho de lo que está en nuestros códigos está basado en el derecho romano, ¿sí? Así que fíjense qué importancia tiene. Por otro lado, otro gran legado romano fue la lengua, ¿sí? Los habitantes de todos estos territorios que iban conquistando Roma hablaban el latín, ¿sí? Entonces el latín fue como el idioma que se difundió, y hasta el día de hoy se sigue hasta en muchos casos estudiando el latín, muchísimo, y muchos textos, inclusive cristianos, los van a ver y los van a encontrar en latín. Hay misas en latín, es decir, el latín como lengua oficial, ¿sí?, que permitió también después que el cristianismo también se difundiera de la manera que se difundió, ¿no?, a través de una misma lengua. Si no, imagínense transmitir algo teniendo todas lenguas tan diversas, ¿sí? Y claro, esta fue la base, ¿sí?, de todos estos países que ocuparon el territorio. Ahora, fíjense, el español, el portugués, el francés, el italiano, el alemán, todos esos son derivados del latín, ¿sí? Porque de hecho se van a dar cuenta que hasta las bases, la raíz de la palabra muchas veces es la misma, tanto en el español como en el portugués. Por eso nos resulta relativamente fácil entender el portugués o el francés o el italiano, porque hay ciertas palabras que en su raíz son iguales en todos estos idiomas. Y nosotros, recuerden, castellano proveniente del español como lengua madre, ¿sí? Entonces imagínense que por esa razón es que para nosotros es relativamente entendible alguna de las palabras, ¿sí?, y algunas de las formas, porque derivan, todas tienen en común que derivan del latín, ¿sí? Acá, por ejemplo, muchísimos monumentos, no solamente en Roma, sino en todo lo que abarcó el Imperio Romano, está lleno de inscripciones en latín, ¿sí? Y van a ver que muchas de las cuestiones, por ejemplo, derivadas del calendario romano, del calendario, ¿sí?, de los nombres de los meses, provienen del latín. Es decir, por eso muchas veces cuando nosotros hablamos de las ciencias, yo les digo de dónde proviene la palabra, y siempre hablamos de dónde proviene en el latín, ¿sí? Siempre se dice, si se fijan cualquier palabra, y lo leen en muchísimos textos, siempre dice, lo primero que habla cuando tiene que decir de dónde proviene la palabra, proviene, y en general siempre hace alusión al latín, ¿sí? Así que imagínense la influencia que tiene la lengua hasta nuestros días, ¿sí? El urbanismo. Urbanismo es todo lo que viene de la ciudad, ¿sí? Las ciudades fueron muy importantes en Roma. Roma como ciudad madre, pero después todas las demás ciudades que iban fundando, ¿sí? Y fueron los pilares del imperio. Sin estas ciudades no se hubiese podido llegar al imperio que se llegó, ¿sí? Ellos iban, se trasladaban, conquistaban un nuevo lugar, fundaban una ciudad. ¿Y qué se hacía? Se hacía una ceremonia formal en donde había un sacerdote, ¿sí?, y se fijaba todo el perímetro, es decir, los bordes externos de esa ciudad, se marcaba todo el perímetro, y se le construía alrededor de ese perímetro murallas, que en un principio eran por cuestiones también defensivas, pero después era también para marcar un límite y para poder marcar el gran poderío romano, ¿sí? Y se trazaba, ¿sí?, una planta que generalmente era cuadrado, rectangular, y tenía las casas en forma de cuadrícula. Fíjense cómo hasta el día de hoy sigue esto presente, que en todo España, en gran parte de Francia, pero por sobre todo España, y nosotros lo copiamos muchísimo, lógicamente, por nuestra hispanidad, acá en Buenos Aires, y nosotros mismos acá, tenemos un urbanismo de cuadrícula, ¿sí? Por eso tenemos cuadras, ¿sí? Así que fíjense qué importancia tiene el urbanismo hasta nuestros días, ¿sí? En este caso habían dos calles principales que cruzaban, ¿sí?, transversalmente el foro. El foro, el famoso foro, que uno dice foro romano, pero en cada ciudad había un foro, ¿sí?, en donde había una gran plaza, todos los ciudadanos acudían, iban y se reunían, se comunicaban, habían novedades, se transmitía, había debates. Similar a lo que pasaba en el ágora griega, ¿se acuerdan? En la parte alta, ¿se acuerdan del ágora griega que habíamos hablado, que ahí se debatía y demás?
Bueno, pero acá se le suma que no solamente era para esos fines, sino también había muchísimos mercados y comercios en donde se podía comprar y vender diferentes artículos, ¿sí? Y también se le rendía culto a dioses, por eso había algún que otro templo, ¿sí? Para rendirle culto a los dioses. O sea, imagínense todo lo que reunía el foro. El foro entonces es un espacio sumamente amplio para multiplicidad de tareas. Entonces por eso ahí yo les aclaro que el foro era el centro cívico, ¿sí? Centro cívico y económico de una ciudad como la de Roma, ¿sí? Cada ciudad que iban conquistando tenía su propio foro, y ahora yo les voy a mostrar cómo era una típica ciudad romana, ¿sí? Y repito, ciudad romana nos referimos a una ciudad parte de la época de la República y posteriormente parte de la época del Imperio, ¿sí? Porque la expansión ya empezó en la época de la República. Bien, fíjense cómo es. Ahí están las murallas, llegan a ver. En las afueras está la villa, no sé si llegan a ver en la parte superior de la imagen. La villa es la típica, el típico lugar en donde iban a esparcirse los altos funcionarios, iban allí, los reyes y demás, bueno, iban y solían estar ahí para estar alejados un poco de la urbe, ¿sí? Hasta el día de hoy se siguen manteniendo esos lugares. Lo que pasa es que hoy en día se amplió tanto cada ciudad romana que sobrepasa las murallas. Hoy en día siguen estando, muchas ciudades siguen teniendo estas murallas, pero hoy en día, de hecho la ciudad de Roma sigue teniendo unas partes amuralladas, pero las villas hoy en día son parte de la misma ciudad, ¿sí? O sea, fíjense hasta qué punto se ha extendido la ciudad al día de hoy, ¿sí? Después están los famosos circos, ¿sí? Y ahí van a ver algo que se llama acueducto. No sé si llegan a ver, ahí es como si fuese un gran puente, ¿sí? Que viene como desde lejos y que ingresa a la ciudad, ¿sí? Bueno, yo ahora les voy a mostrar de qué se trata un poco el acueducto, pero el acueducto romano fue otro gran legado romano, sin el cual no hubiese podido haber abastecimiento de agua y de higiene, y probablemente hubiesen muerto muchas personas por falta de higiene si no hubiese sido por todo un sistema hídrico que ellos habían creado y construido, y en función a eso hicieron así todas las ciudades. Ahí dice calzada, ¿sí? Yo les voy a mostrar después cómo son las calzadas, el anfiteatro, el templo. Ahí dice foro, ¿sí? Ven, ahí está todo el espacio del foro. Las termas, donde también a muchas veces habían baños, ¿sí? Eran los baños públicos. Y después ahí está el teatro, ¿sí? Y creo que no me olvido casi de nada. Bueno, lo más importante es eso que les acabo de mencionar. Todas las ciudades estaban así diseñadas más o menos de esta manera, ¿sí? Este, por ejemplo, es el famoso foro romano, ¿sí? Este es el foro, son las ruinas del foro, ¿bien? Ahí están las columnas. Claramente, fíjense cómo tomó la arquitectura romana, cómo tomó muchas cosas de los griegos. Fíjense las columnas, la forma de las columnas, las volutas que tienen en la parte superior de la columna, es bien del último orden de los griegos, ¿sí? Es uno de los últimos órdenes arquitectónicos de las columnas, ¿sí? Es el Corinto, ¿sí? Lo toma, fíjense, es muy parecido, y así todos los monumentos, ¿sí? Esto ustedes lo ven así y pareciera como que está destruido. En realidad todo esto estaba tapado por sedimentos, entonces se fue haciendo hallazgos arqueológicos, se fueron descubriendo, y Roma al día de hoy uno lo visita y uno está todo el tiempo en desnivel, bajando y subiendo, porque cuando hicieron muchas de las líneas de metro de allá de Roma, y así pasó con muchas otras ciudades donde hicieron el metro, se dieron cuenta que había un montón de restos arqueológicos, entonces no podían tocar nada. Y de hecho al día de hoy Roma, si no me equivoco, tiene 2 líneas de subte nada más, siendo semejante ciudad. Bueno, porque justamente tuvo tanto que descubrir, y es un museo al aire libre, ¿sí? Cada paso que uno da encuentra un resto arqueológico, ¿sí? Y acá las obras públicas, ¿sí? ¿Qué pasó? Obviamente era necesario acompañar este urbanismo, ¿sí? De servicios.
y lo mejor posible dentro claramente de la época en la que estamos hablando, ¿no? La ciudad necesitaba tener un abastecimiento de agua y de comida, buenos desagües, buena higiene, es decir, lo básico como para que la ciudad prosperara y que sus ciudadanos vivieran de una manera digna, ¿sí? Entonces, para eso se construyeron puentes que podían conectar ciudad con ciudad, ¿sí? Podían, sobrepasar la geografía, porque no nos olvidemos que hay muchos ríos que recorren Europa, por sobre todo, entonces, bueno, para poder subsanar esos desniveles y esas interrupciones en el relieve, se construyeron puentes. Y ahí dice acueductos, nuevamente hablamos de los acueductos. Yo ahora les voy a mostrar imágenes de qué son los acueductos y para qué servían. Los acueductos tenían como principal objetivo, yo ahí se los muestro una imagen, si uno lo ve así pareciera que es un simple puente y no lo es. En realidad es una construcción que se hace y viene desde la zona en donde hay abastecimiento de agua, que puede ser por ejemplo un río, ¿sí? El acueducto toma esa agua de ese río, de ese espejo de agua, de donde venga, ¿sí? El agua más próxima, ¿sí? Y le lleva el agua, ¿sí? A ciudades que no tienen agua de por sí, ¿sí? Entonces, estos acueductos, la idea era justamente llevarle el agua de las cercanías hacia las urbes, hacia las ciudades, ¿sí? Para la higiene y para el consumo humano, ¿sí? Ahora, ¿dónde iba esa agua? Esa agua estaba en la parte superior. Ustedes ven ahí una enorme cantidad de arcadas. Eso que ustedes ven, esa construcción, se llama arco de medio punto, ¿sí? Son unas arcadas que tenían pilares entre medio como para poder sostener la estructura. Eso ya de por sí es una gran obra de infraestructura porque, fíjense, cuando hablábamos de Egipto y demás, no teníamos este tipo de construcciones, ¿sí? Cuando hablábamos de Grecia tampoco. Fíjense que teníamos las dos columnas y después teníamos digamos, la parte superior que cortaba de manera transversal, ¿sí? Acá esto es todo un desafío arquitectónico importante, que se descargue digamos, el peso sobre las dos columnas, siendo una figura, digamos, redondeada, ¿sí? Como es el arco, de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso, ¿sí? Fue parte de la huella que sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Es una técnica que se sigue utilizando y se sigue haciendo. Ahora, en la parte superior iba el agua cerrada, porque está como, la parte superior no se llega a ver, pero está cerrada, circula el agua, va de un lado hacia otro, obviamente va siguiendo la pendiente, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo se hace para sobrepasar si encuentra, por ejemplo, un río o si se encuentra con una parte más baja? Bueno, se hace esto justamente. El acueducto, si estamos en una parte superior, está simplemente la parte esa superior, pero en cuanto se encuentra con un desnivel como este, que se ve acá en la imagen, se hacen estas gradas de arcada para poder subsanar el desnivel, ¿sí? Pero siempre en general se trata de ir de una parte más alta a una parte más baja, se lo diseña de esa manera y existe un mecanismo muy sencillo que permite que después el agua de alguna manera circule y tenga fuerza, ¿sí? Con un sistema de compuertas y demás de vacío, que se lo llenan al vacío, ¿sí? Bien, acá este es otro. Hay muchísimos acueductos. En toda Europa van a encontrar acueductos, por todos lados, ¿sí? Porque se siguen manteniendo en pie a pesar de todos los años que tienen, ¿sí? Recorren larguísimas distancias. Acá es una imagen, ven que sobre la imagen esta que yo les muestro hacia la izquierda es donde comienza, ¿sí? Ahí está el origen, ven que hay una toma ahí, ¿sí? Hay una toma donde ingresa el agua. Hay obviamente a lo largo del recorrido del acueducto hay pozos de inspección, lógicamente, para poder, si hay algún tipo de atascamiento o si hay que hacer algo, obviamente son lugares a donde se puede inspeccionar y poder ingresar. Y lógicamente en el transcurrir, ¿sí? Va el agua, va siguiendo la pendiente, pero ven que ahí, por ejemplo, se encuentra con un desnivel, ¿sí? Ahí se encuentra con un desnivel. Bueno, ese desnivel es subsanado con estas arcadas, ¿sí? Que es lo que vimos recién en las imágenes. Y después está el tanque de almacenamiento, ¿sí? En donde se estaciona el agua y después se distribuye a cada
digamos, dentro de la ciudad a cada vivienda. Estos son otras de las grandes construcciones y de los grandes legados de los romanos, ¿sí? Los famosos baños, ¿sí? Los baños romanos. En algunos casos eran termas también, porque encontraban que en muchas de las ciudades habían aguas calientes, ¿sí? Porque producto digamos, de la actividad de vulcanismo atenuado, ¿no? Claramente. Entonces el agua muchas veces estaba calentita digamos, por acción de la misma litósfera que estaba caliente, entonces se calienta se calienta el agua, y obviamente en esos lugares trataron de emplazar algunos baños termales y que sean públicos, ¿sí? Después, estas son las famosas, bueno, también gimnasios, yo ahí les puse gimnasios, y acá hay una gran red de calzadas. Vieron que yo en la imagen anterior yo les mostré las calzadas que ingresaban más o menos en la misma dirección que entraban los acueductos. Vieron que en esa imagen, bueno, las calzadas es un sistema de rutas muy antiguo, pero hecho por los romanos, pero muy efectivo. Tan efectivo que siguen vigentes hasta el día de hoy las calzadas de ese momento, ¿sí? Había todo un sistema de hormigón, que el hormigón como tal ahora para nosotros es fácil decir que se hace en hormigón, pero para esos tiempos era la gran innovación, porque en realidad no se construía sobre hormigón. Entonces se construía, fíjense, ahora acá hay otra imagen, ¿sí? Se construía y era muy sólido. Yo ahora les muestro para que se vean las capas. Ven en la capa inferior, ven que hay piedra en bruto, o sea, sin procesar, sin nada. Después la arena y la grava gruesa, y después en la parte superior se le ponía ya la piedra triturada, ¿sí? Con arena y cal, y la parte superior, que es la que ustedes ven en esas imágenes, es la parte de la losa, ¿sí? O sea, fíjense todo eso pavimentado, imagínense, y toda esa base que tiene, lógicamente es realmente duro, ¿sí? No se ha ido modificando ni se ha ido destruyendo. Esas calzadas fue lo que permitió, ¿sí? Es lo que permitió conectar ciudad con ciudad, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar un mapa para que vean hasta qué punto las calzadas fueron importantes durante la época, por sobre todo el imperio. Miren esta imagen del mapa. Acá ven en color celeste, un celeste fuerte, es la frontera del Imperio Romano, ¿sí? Es todo el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano era básicamente, prácticamente toda Europa, el norte de África, ¿sí? Y hasta inclusive todo lo que es el Reino Unido, ¿sí? Ahí bien al norte. Y fíjense que las calzadas están marcadas en color rojo. Esas son las rutas de la calzada, así como se las acabo de mostrar. Fíjense las dimensiones y las extensiones que tenían esas calzadas, ¿sí? Y cómo conectaban. Bueno, las calzadas fueron importantísimas. Por un lado, porque permitía llevar productos de diferentes partes hacia Roma. Y después, por otra parte, también para comercializar entre diferentes ciudades, para permitir el comercio entre estas ciudades. Y también, obviamente, nada más ni nada menos que al ejército le permitía trasladarse rápidamente a diferentes puntos de acceso. Cosa importantísima para poder defender el territorio romano, ¿sí? Todo el imperio. Y estos son, por ejemplo, algunos de los monumentos conmemorativos, ¿sí? Estos son los famosos arcos de triunfo, que no solamente los podemos ver en Roma, los podemos ver en muchísimas ciudades de toda Europa. En Francia mismo hay, ¿sí? Generalmente el arco del triunfo lleva un nombre, muchas veces esos nombres son los nombres de los emperadores, ¿sí? Está el arco de Tito, el arco de Constantino, el arco de Adriano, ¿sí? Y tienen generalmente inscripciones y tienen detalles, esculturas, no sé si las llegan a percibir, que hacen alusión a diferentes victorias. Y no sé si llegan a percibir en esta última imagen que ahí al costadito está el famoso Coliseo, ¿sí? Bueno, el Coliseo también, que es Coloseo, ¿sí? En realidad en italiano, ¿sí? Significa como monumental,
¿sí? Como algo monumental, querían dar ese aspecto, ¿sí? A un lugar de divertimiento, ¿sí? Pero fíjense que también predomina ahí el arco de medio punto, ¿m? Es algo que usaban y mucho, ¿bien? Bien, y acá como les comentaba, les voy a adelantar una partecita de lo que es la historia de Roma, ¿sí? Más que nada para que quede claro un poco lo que veníamos hablando y que si no queda como un poco inconcluso la parte de la República, yo a veces les hago mención acerca del imperio y si no, no queda del todo claro. Repasando un poco también, recuerden que la Edad Antigua siempre venimos hablando a partir del 4000 a.C. y siempre decimos hasta el 476 después de Cristo. Y siempre hacemos alusión a esa fecha en concreto porque es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, lo que nosotros vamos a estar tratando ahora justamente, ¿sí? Entonces ahí es donde le damos como un fin a toda la Edad Antigua. El año que viene, si Dios quiere, bueno, van a estar viendo en historia toda la Edad Media, es decir, desde el 476 después de Cristo hasta el 1492, que es cuando se dice el descubrimiento de América, ¿sí? Algunos hacen alusión a otra fecha, 1453, también podrían hacer alusión a esa fecha, pero esta es la que formalmente nosotros vamos a darle por fin, ¿sí? Entonces, repasando, recuerden, antes de Cristo, siempre antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? En el año 0, y después del año 0 vamos a estar diciendo después de Cristo. Esto es importante porque hasta ahora fue fácil para ustedes, porque siempre fue antes de Cristo, antes de Cristo, antes de Cristo. Pero ahora se va a venir el momento en donde vamos a estar hablando mucho si es antes de Cristo o después de Cristo. Y algo que suelen confundirse y suele entrar en líos para la chica después poder rendir es esta confusión en antes y después de Cristo. Así que a prestarle atención bien, ¿sí? Porque lo que nos va a marcar el inicio o el fin va a ser el nacimiento de Cristo, ¿sí? Bien, entonces recuerden que ahora sí prestarle mucha atención a si dice AC o si dice DC, ¿sí? Igualmente lo vamos a ver esto más precisamente cuando en las próximas clases que vamos a estar hablando de historia de Roma, ¿sí? Pero yo ya les voy a ir adelantando. Recuerden entonces, hasta el momento vimos ya el antiguo Egipto, la antigua Grecia y ahora vamos a estar entonces con la antigua Roma, ¿sí? Recuerden el antiguo Egipto, que lo vimos hace ya un tiempo, la antigua Grecia, que lo vimos hace realmente muy poquito, y por último la antigua Roma, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso antigua, recuerden, antigua porque es parte de la edad antigua, ¿sí? Acá yo les estoy ampliando en Roma, ¿sí? Vamos a adentrarnos en Roma acá, en esta imagen. Fíjense, la edad antigua, ¿sí? Fíjense, termina, repito, en el 476 después de Cristo, pero recuerden la última clase que tuvimos y que las que estuvieron presentes, que no fueron muchas, recuerden lo que les dije. Fíjense cuándo se inicia la historia en Roma y compárenlo con las fechas que estuvimos viendo hasta ahora de Grecia y de Egipto. Nada que ver, estamos hablando, fíjense, que se inicia la historia de Roma en el 753 antes de Cristo, que es hace mucho tiempo, sí, sin lugar a dudas, es hace mucho tiempo, pero fíjense que comparándolo con los tiempos que veníamos hablando, es una historia un poquito más reciente, ¿sí? 753 antes de Cristo, ¿sí? Vamos a decir que es la fundación de Roma como ciudad, ¿sí? Acá durante esta época se va a llamar hasta el 509, se va a llamar la época de la monarquía. ¿Por qué? Porque estaba gobernada por reyes. Siempre que haya reyes, ¿sí? Gobernando va a ser una monarquía en general, ¿sí? Entonces, en un principio era una aldea y pasa a ser una ciudad formal, ¿sí? Lo poco que se sabe de esta época, porque hay muchos datos, ¿sí? Pero
pero no hay del todo alguna claridad sobre exactamente la fundación de Roma. Hay mucha mezcla con la leyenda y demás, yo después se las comentaré, pero lo que sí se sabe es que hubieron 7 reyes, ¿sí? Y esos 7 reyes tienen nombre y apellido, ¿sí? Es decir, tienen una entidad, ¿sí? Se funda el Senado como institución de gobierno muy importante durante toda la historia de Roma, ¿sí? Y va a haber una clase social llamada plebeyos que va a ser la clase trabajadora, muchos de los cuales van a hacer posible que esta civilización sea lo que fue, ¿sí? Bien. Fíjense que a partir del 509 hasta el 27 antes de Cristo se va a dar la época que se llama la República, ¿sí? Que acá es la época en donde Roma empieza a expandirse cada vez más y más y más y conquistar nuevos territorios. Y se van a dar las famosas 3 guerras púnicas, ¿sí? Púnicas viene de Punici, y esto se lo comenté en la última clase, ¿sí? Es como se los llamaba a los cartagineses, ¿sí? Cartago era para ese momento, que estamos hablando, entre el 509 y el 27 a.C., era el gran imperio que amenazaba a Roma, ¿sí? Así como en algún momento hablábamos de los persas, para los griegos, ya para esta instancia recuerden que los que se estaban enfrentando contra los persas eran los griegos, con lo cual, bueno, no era un métier de los romanos, pero sí, fíjense la fecha y recuerden las fechas de las guerras médicas como para ver para comparar qué era lo que estaba pasando en otra parte, pero en ese momento para Roma la gran amenaza era Cartago, por su ubicación geográfica, que ahora la vamos a repasar porque ustedes seguramente la recuerdan de principio de año, pero obviamente la vamos a repasar nuevamente, ¿sí? Era una gran amenaza, tanto fue así que tuvieron 3 guerras púnicas, es como que no los derrotaban más, ¿sí? Lo intentaban una y otra vez y como que siempre se levantaban, ¿sí? Hasta la última que después vamos a detallar, ¿sí? Vamos a detallar todo esto la próxima clase, ¿sí? Porque vamos a ver hasta la República, inclusive muy extenso todo esto, así que después sí vamos a dedicarle concretamente al imperio, que va desde el 27 antes de Cristo, ¿sí? Hasta el 476, y ahí presten la atención, después de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el año 0 nació Cristo, ¿sí? Entonces, ahí va a marcar, ¿sí? En el 27 a.C. nos vamos acercando al año 0 y a partir del año 0 empieza el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta el 476 después de Cristo, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los que van a gobernar? Acá en este caso van a ser los emperadores, ¿sí? Los emperadores, esa es la máxima autoridad, ¿sí? Y se va a dividir el imperio romano en 2 etapas, hay como subetapas dentro del imperio, ¿sí? El alto imperio, que va a venir al principio, después está el bajo imperio. Y estas etapas están divididas por un siglo que se llama el siglo III, que es un siglo en donde donde hubo mucha inestabilidad política, ¿sí? Entonces, yo esto simplemente se los estoy adelantando para que sepan qué es lo que va a venir. ¿Por qué finaliza en el 476 el imperio? Porque ahí se desintegra formalmente el imperio romano de Occidente. ¿Y por qué aclaro de Occidente? Porque el imperio en un momento se lo dividió. Era tan inmenso el imperio que hubo que dividirlo, ¿sí? En 2 mitades, en Occidente y en Oriente. Bueno, el imperio de Occidente formalmente cae en una corrupción tremenda, ¿sí? Como yo ya les había comentado, decadencia en las costumbres, ¿sí? Mucha corrupción y obviamente ingresan e invaden unos pueblos, ¿sí? Que se llamaban pueblos bárbaros o los pueblos germanos, que ingresaron por las fronteras débiles del imperio, porque para esa época ya estaba debilitado, ¿sí? Las fronteras del imperio, e ingresan. Y ahí formalmente se da el fin del imperio romano de Occidente. Por lo que el año que viene, cuando vean Edad Media, van a ver todo lo que es el imperio romano de Oriente, cómo continuó, ¿sí? Van a ver las famosas cruzadas, van a ver la cristiandad, van a ver un montón de cosas súper interesantes, que lamentablemente obviamente este año no llegan por cuestiones de tiempo lógico, pero ya les voy adelantando un poquito eso.
Bien, en cuanto a la ubicación geográfica de Roma y todos los demás espacios circundantes, ¿sí? Para repasar. Acá se encuentran los mares más importantes, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, importantísimo el Mar Mediterráneo para los romanos, el Mar Rojo. Seguimos repasando ahí donde está Egipto y su río Nilo, recuerden, ubicado ahí en África. Donde están los fenicios y los hebreos es justamente tierras en donde van a ser justamente Jesucristo, ¿sí? Y donde va a vivir Jesucristo hasta su muerte en el año 33, ¿sí? Entonces, estas tierras en ese momento eran parte del Imperio Romano, ¿sí? Por eso en ese contexto es que nació Cristo, ¿sí? En esa época y fue en estas tierras, así que importantísimo también repasar esa ubicación. Recuerden la península de Peloponeso y la isla de Creta, que tanto hablamos las clases pasadas cuando hablábamos de Grecia, ¿sí? Ahí el imperio persa también se los estoy marcando porque recuerden que el fin del imperio persa se va a dar con Alejandro Magno, ¿sí? Para el 300, y recuerden que venimos hablando, 300 a.C., ¿no? Venimos hablando de la historia de Roma desde el 700 hasta, antes de Cristo obviamente, hasta el 400 después de Cristo. Entonces claramente el imperio persa durante la historia de Roma existió, ¿sí? No hubo un enfrentamiento formal con ellos porque los que se enfrentaron formalmente fueron los griegos y después Alejandro Magno durante digamos, el imperio helenístico. Entonces, y formalmente el fin del imperio persa fue para el 300 antes de Cristo, es decir, época, ¿sí? En donde Roma se estaba expandiendo, ¿sí? Durante las guerras púnicas. Entonces no se estaban enfrentando ellos, pero sí quiero que sepan la ubicación de ambos para ver la distancia que existía y por qué particularmente el enfrentamiento primero se va a dar con los griegos, lógicamente, ¿sí? Ahí está, para que lo vean más precisamente, donde se ubicó y donde se ubica Roma, ahí dentro de la península itálica. Recuerden que una península es un espacio de tierra que sobresale e invade al mar, fíjense ahí como claramente es un brazo que se mete dentro del mar, ¿sí? Y ahí van a ver al norte los etruscos habla acerca de un pueblo, del pueblo y de los orígenes de Roma, que muchos de los reyes eran etruscos, ¿sí? Entonces tiene mucha influencia durante la primera etapa, la etapa de la monarquía, ¿sí? Después lo vamos a ver con la historia de Roma y se van a dar cuenta por qué la ubicación de los etruscos es importante. Y después ahí al sur hay una isla muy grande, que es como una especie de triangulito, que la está pegando, la bota le está pegando como una patadita, ¿sí? Que se llama Sicilia, ¿sí? Esta isla Sicilia es muy importante porque va a ser un lugar donde se va a dar un primer enfrentamiento con los cartagineses, ¿sí? Con Cartago. Y ahora vamos a ver la ubicación de Cartago y se van a dar cuenta por qué. Y no nos olvidemos que Sicilia había sido ya un espacio en donde se habían los griegos expandidos. ¿Se acuerdan la famosa colonización del Mediterráneo por parte de los griegos? Bueno, uno de los lugares hacia donde se había expandido, recuerden que era Italia y más precisamente el sur de Italia y Sicilia, donde se iba a llamar la famosa Magna Grecia, ¿sí? Entonces ese lugar fue muy importante, después lo van a entender bien esto cuando veamos la historia del primer enfrentamiento. Ahí se van a dar cuenta por qué es importante toda la expansión de Grecia sobre ese territorio y cómo se dio el enfrentamiento. Ahí les estoy marcando Cartago, ¿sí? Donde estaban los famosos cartagineses. Hoy en día Cartago es Túnez, ¿sí? Es un país, es el país de Túnez, ¿sí? Fíjense qué cerquita que estaba. Entonces era el gran imperio que amenazaba mucho y además porque navalmente estaban muy bien preparados, eran realmente tenía una gran flota marítima y que amenazaba mucho a los romanos. Y ahí yo también les marqué, y les vengo pidiendo que lo sepan, la península ibérica. Ven que es una gran península que invade en ese caso el océano Atlántico, ¿sí? Fíjense cómo invade
toda esa península ibérica que abarca hoy en día lo que es España y Portugal, ¿sí? La península ibérica es importante porque los cartagineses se habían expandido hacia la península ibérica. Y después vamos a ver algunos de los territorios y cómo fue uno de los conflictos, más precisamente la Segunda Guerra Púnica. Vamos a ver que tiene mucha importancia toda la península ibérica para este segundo enfrentamiento que se da con los romanos. Después el tercer enfrentamiento, la Tercera Guerra Púnica, ya va a ser en tierras cartaginesas, o sea, ya iba a ser en el propio Cartago, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy un poco adelantando a lo que vamos a ver después, ¿sí? Simplemente como aproximación. Bien, ahí les vuelvo a marcar dónde está ubicada la gran civilización romana. Y ahí yo les pongo entre paréntesis como Troya, Hititas, como con signo de pregunta. ¿Por qué? Porque a diferencia del Imperio Persa, ya para este entonces, recuerden, cuando estamos hablando de la historia de Roma, repito, es el 700 a.C., con lo cual los troyanos como tal ya no estaban en esas tierras y los hititas también habían desaparecido, porque ya hacia el 1000 y pico ya antes de Cristo ya habían desaparecido. ¿Se acuerdan los hititas en el caso de los pueblos del mar? ¿Se acuerdan que los habían ya derrotado? En el caso de los troyanos, los mismos griegos los habían derrotado y se habían expandido hacia Asia Menor. Entonces ya como tal no existían. Por eso se los pongo como signo de pregunta. Y lógicamente el Imperio Persa, en su avance, ¿sí? Finalmente eran quienes ocupaban todo este territorio, ¿sí? El Imperio Persa estaba para ese momento allí, ¿sí? Entonces lucharon contra los griegos en primera instancia y después contra Alejandro Magno en tierras persas, que es ahí justamente en lo que les estoy marcando, para terminar derrotados. Pero si no los hubiese derrotado Alejandro Magno, probablemente se hubiesen tenido que enfrentar también a ellos, los romanos, ¿sí? Y acá estoy marcándoles bien claramente la península itálica, que va a ser todo el lugar en donde va a iniciarse esta gran civilización, ¿sí? Desde donde va a partir y donde se va a empezar a desarrollar Roma como ciudad fundacional, ¿sí? Y ahí yo les vuelvo a marcar el mar Mediterráneo y le hago un cambio ahí, le voy a poner Mare Nostrum, porque era la manera en que le llamaron ellos al mar Mediterráneo, Mare Nostrum, mar nuestro, nuestro mar. Bueno, chicas, espero que les haya servido la clase de hoy. Como verán, les estoy anticipando mucho de lo que viene, pero porque es mucha información y prefiero ya ir adelantándoselas y que las vayan comprendiendo en relación también a los mapas, que para mí es fundamental para que lo puedan entender bien, ¿sí? Siempre vamos a ir acompañándolo de mapas. Así que bueno, les pido que sea necesario lo vean más de una vez, porque admito que es mucha información. Y anótense por favor, como siempre, todas las preguntas que puedan llegar a tener, pónganse todas al día, ¿sí? Así no les quedan dudas y podemos aprovechar bien las clases de apoyo de todos los lunes, ¿sí? Bueno, les mando un cariño muy grande a ustedes.